Bien, gracias por esa introducción. Permítame que, como un indicador de impertinencia, comience preguntándoles yo, ¿cuántos de ustedes siguen mi blog? Levanten la mano. Bueno, sepan que lo que voy a intentar es que al final de la sesión les haya estimulado para que lo lean todos. Bien. Miren ustedes, permítame una nota biográfica. Yo tuve que irme de España por razones políticas. Yo fui muy activo en la lucha antifascista de los años 50 en Barcelona. Y ahí inicié un largo exilio y a la vuelta de ese largo exilio, y la vuelta de un exilado a su país no es nada fácil, no os lo aconsejo a veces. Es muy complejo. Porque cuando volví y te encuentras de nuevo entre tu pueblo, es una enorme satisfacción. Yo me sentía muy lleno estando de nuevo aquí con mi pueblo. Pero también me costaba mucho aceptar muchas cosas que veía. Y entre ellas, la falta de actitud crítica del mundo universitario, por una parte, y por otra parte, la enorme ignorancia que la juventud tenía de su propia historia, de manera tal que se creían que el dictador era un viajete mal genio y nada más. Y no se daban cuenta que, según académicos que han analizado el fascismo en Europa de una manera muy completa, la dictadura que tuvimos en este país fue de las más crueles que ha habido en Europa. Por cada asesinato político que hizo Mussolini, Franco hizo 10.000. Y eso lo hizo el profesor Malecafis, experto en fascismo europeo en la Universidad de Columbia, Nueva York. De ahí que mi intento era volver a formar a gente, investigadores en las áreas en las que yo trabajo, de manera que cuando yo me vaya, pues hay alguien que continúe trabajando en la misma área. Pero quedé tan apabullado por lo que yo veía y el enorme control de los medios. Miren ustedes, yo he vivido en muchos países, y en ninguno de los países en los que yo he vivido he encontrado una escasez mayor de diversidad ideológica de los medios como en nuestro país. Y a veces la gente acá no se da cuenta. O sea, los medios están enormemente controlados con muy poca diversidad. De ahí que se aceptan cosas que son banalidades como cosa de sentido común. De ahí que decidí modificar mi plan y, además del trabajo académico que continúo haciendo, intenté divulgar y popularizar el conocimiento científico. Yo, sobre todo, me considero un científico, además objetivo. Desde ese punto de vista, creo que es fundamental que a la población se la informe. Los datos están ahí para que los quiera ver. Pero es fundamental que la ciencia se ponga al servicio de la ciudadanía, porque una democracia no existe a no ser que tengamos una ciudadanía informada. Y hoy la ciudadanía española no está informada. O sea, de ahí la enorme urgencia de romper ese aislamiento que tiene el mundo académico para articularse con la gente normal y corriente, que en una democracia son las que, en las cuales reside la soberanía. Y esto tampoco ocurre en nuestro país. Vamos ahora entonces a analizar qué está ocurriendo en España. Yo les voy a dar otra versión, pero créanme, no es arrogancia, es la objetiva, es la científica. O sea que en ese aspecto yo les muestro datos y aquellos que no están de acuerdo, encantado, vengan y muestran otros. Y no van a poder hacerlo porque no hay otros. O sea que es fundamental que esto se entienda. Entonces, vamos aquí a analizar rápidamente qué ocurre hoy en nuestro país. ¿Qué ocurre en España? Miren ustedes, y en eso no hay desacuerdo. Tanto las derechas e izquierdas están de acuerdo que esto está ocurriendo. Incluso la derecha en nuestro país admite que esto está ocurriendo. Los grandes acuerdos es por qué. Pero fíjense, ¿qué está ocurriendo? Una disminución de los salarios, un aumento del paro, un descenso de la ocupación,
una dilución de la protección social, una reducción del gasto público social, una privatización de las transferencias y de los servicios del estado de bienestar, una reducción de los derechos laborales y sociales, una reducción y privatización de las pensiones públicas, un debilitamiento de la negociación colectiva y de los sindicatos. Esto es difícil negarlo. Esto está ocurriendo, ha estado ocurriendo. Ahora se dice que nos estamos recuperando, de eso vamos a hablar más tarde, pero poca gente hoy tiene la osadía de cuestionar que esto ha estado ocurriendo. ¿Por qué? Y ahí, naturalmente, como es lógico, pues hay una diversidad de opiniones. Pero vamos a ver, preguntemos primero a la estructura de poder, lo que en el mundo anglosajón se llama el establishment, que es una expresión que yo utilizo frecuentemente porque la creo muy adecuada. El establishment es la estructura de poder. Entonces, vamos a ver la estructura de poder en Europa y en España. ¿Qué es lo que dice esa estructura de poder? Que naturalmente se produce a través de los medios. Comencemos por el señor Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, que en una entrevista en la revista americana Wall Street Journal, que es la revista del capital financiero estadounidense, dice que el modelo social europeo es insostenible. Europa siempre fue un punto de referencia. Yo recuerdo que en los años 50, cuando luchábamos contra el fascismo, Europa era nuestro sueño. ¿Y por qué era el sueño? Pues porque era un punto de referencia para las personas con vocación democrática y con sensibilidad social. Bien, pues este sueño se está convirtiendo en una pesadilla. En realidad, y además, gente de enorme poder, como el presidente del Banco Central Europeo, dice que ya no es sostenible. Claro, la pregunta que es lógica que se hiciera, que los periodistas nunca le hacen, oiga, ¿y por qué era sostenible hace 10 años y ahora no lo es? Pero en fin, esta es la sabiduría convencional. Es lo que la estructura de poder quiere que la gente de la calle crea. Mire, ya no podemos pagarlo. La señora Angela Merkel, en una entrevista a la televisión pública alemana, dice que la crisis del euro está causada por una falta de disciplina fiscal de varios países, de los cuales los dirigentes actuaron irresponsablemente. Lo que está diciendo es que los países sureños están dirigidos por gente poco responsable que nos ha metido aquí un follón y el euro está en peligro. El señor Olli Rehn, que es el comisario de Asuntos Económicos, también tiene que continuar llevándose a cabo las políticas que está realizando el gobierno español, al cual aplaude. Y el señor Mariano Rajoy, que es el presidente del gobierno español, indica: nos hemos gastado por encima de nuestras posibilidades. Hasta que esto se corrija, no podremos salir de la crisis. O sea que ya nos gastamos demasiado y no es sostenible lo que teníamos, ni siquiera el nivel de vida que teníamos. Habíamos desgastado demasiado y ahora tenemos que pagarlo. Este es un mensaje que ha alcanzado la categoría de dogma y que, como todos los dogmas, no están basados en hechos sino en fe. Pero en cambio eso se produce en la academia, en las facultades de economía, en muchos, en lo que esto es lo que hay que aceptar la realidad, y eso se vende como la ciencia. Bien, veamos los datos, vamos a ver. Miremos en primer lugar qué está ocurriendo en esos países que tienen la parte peor del drama. ¿Cuáles son los países que están en una situación peor? Y que en inglés se llaman los pigs, que quiere decir los cerdos. Bueno, no es una expresión muy amable. Vamos a, ¿qué pasa con esos países? España, Grecia, Portugal e Irlanda. Pero miren ustedes, eso nunca se les dice. Mira por dónde. Estos países han estado gobernados por fuerzas ultraconservadoras por muchos años. En realidad España, Portugal y Grecia por dictaduras de ultraderecha. Irlanda no estuvo gobernada por una dictadura, pero por un gobierno de ultraderecha muy ligado a la Iglesia y muy autoritario. ¿Qué pasa en un país cuando ha estado gobernado por la derecha? Ya diría incluso la ultraderecha. Bien, veamos entonces qué pasa en esos países. Y veamos que tienen cosas en común. No solo el clima.
aunque Irlanda llueve mucho. No solo el clima, es su historia. Han estado gobernados por dictaduras de ultraderecha, Grecia, Portugal y España, e Irlanda por un gobierno de derechas muy autoritario, muy ligado a la Iglesia. Mire, por dónde estos países tienen el número mayor de policías por 10.000 habitantes en la Unión Europea, los 15, y el menor porcentaje de la población adulta que trabaja en su estado de bienestar. Todos ellos tienen también las mayores desigualdades de la Unión Europea, y ahora veamos los datos. Son países que tienen estados pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que los ingresos al Estado son muy bajos, miren ustedes. Ingresos al Estado con porcentaje del PIB. La Unión Europea, los 15, 44%. Miren ustedes, Suecia, 64%. En Suecia es al revés que en el sur de Europa. Ahí las izquierdas históricamente han tenido poder. Ahora están gobernados por las derechas, pero históricamente, desde el año 45, el mayor periodo ha estado gobernado por la socialdemocracia en colaboración con el Partido Comunista y ahora con el Partido Verde. Ahí las izquierdas son fuertes, en el sur son muy débiles. No es la observación de Navarro, es una observación científica. Se muestra con datos. Bien. España, 34%, ahora es 32%. Grecia, 37, 39, 34. Son estados pobres. Son estados con un gasto social muy bajo. Miren ustedes, la Unión Europea, los 15, se gasta el 27% del PIB en su estado de bienestar. Suecia, casi el 30% del PIB. En Cataluña, 19%. España, 22%. Todos países muy bajos. Son los países que tienen menos gasto público social por habitante. ¿Qué es gasto público? Gasto en pensiones, en sanidad pública, en educación pública, en escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social. Ese es el gran capítulo del Estado, que, por cierto, cualquier ciudadano en cualquier parte del país o del continente son los temas que más importan a la ciudadanía. Seguro que los temas que importan más a los ciudadanos de Pamplona son los mismos que lo que importa en Barcelona, Bilbao, Sevilla o Madrid. Y que es las escuelas para los niños, los trabajos para los jóvenes, las pensiones para los ancianos, la vivienda. Esto es lo que importa más a la gente normal y corriente. Bien, pues miren ustedes, estamos a la cola. España está, después de más de 32 y 35 años de democracia, continuamos estando a la cola. Bien, estados pobres, estados con poca conciencia social y estados en el que la dimensión de empleo por parte de los servicios públicos es muy escasa. Miren ustedes, el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos, de los cuales los más importantes son los servicios públicos del estado de bienestar, sanidad, educación, servicios sociales, etcétera, etcétera. ¿Cuántos adultos trabajan en esos servicios públicos del estado de bienestar? Bien, la Unión Europea un 15%. Suecia, 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 4 suecos trabaja en sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, etcétera, etcétera. En España, 1 de cada 10. Y en Cataluña ni siquiera llegamos a eso. Esa diapositiva, no, estos son datos, no es la opinión de Navarro. Estos son datos. ¿Qué quiere decir eso? Ya con esa diapositiva se desmonta todo ese enorme tinglao ideológico que se ha montado bajo el nombre de ciencias económicas y que es mera ideología barata, en la que se dice que el Estado español es excesivo, está ahogando la creatividad en el sector privado, que el Estado está ahogando el desarrollo económico. Pues mire usted, tenemos un Estado muy pobre, muy pobre. Si no está de acuerdo, tráigame otros datos. Mire usted, no llegamos ni 1 de cada 10. Estamos muy por detrás. ¿Por qué usted tiene la cara dura de decir que tenemos un Estado demasiado grande? ¿No se da cuenta
No le estoy diciendo que usted está mintiendo, porque para mentir se tiene que conocer la verdad. Lo que es peor es que usted ni siquiera está mintiendo. Es un ignorante, no sabe la verdad. ¿Me explico? Yo animo que la gente hable en estos términos y que si usted escucha en una tertulia una persona que todo bien intencionada pero equivocada le dice, oiga, es que tenemos un Estado demasiado grande, por favor, coja el teléfono, llame a la línea telefónica, llame a la tertulia y diga, no sean ignorantes, por favor, aprendan, el Estado español es muy pobre. Yo les ruego que lo hagan. Por favor, no sean pasivos, que la ciudadanía de este país es excesivamente pasiva. Tomen. Que ustedes pueden, si quieren, llamen y verán cómo tendrán un impacto. Bien, continuamos entonces, y esto es de una enorme importancia, porque fíjense ustedes, si en España, en lugar de 1 de cada 10, tuviéramos 1 de cada 4, tendríamos 6 millones más puestos de trabajo, con lo cual eliminamos el desempleo. ¿Se dan cuenta? Si tuviéramos el sector público que tiene Suecia, no tendríamos desempleo. ¿Se dan cuenta? Y me dirán, ¿y cómo se paga? No se preocupe, se lo diré en 5 minutos. Hay alternativas, claro que las hay, claro que las hay. Pero hay que informar a la ciudadanía, porque los medios están trabajando 48 horas al día para que ustedes no lo vean. Esto es fundamental que ustedes lo entiendan. Bien, vamos entonces, continuamos por ahí. Son estados pobres, con poca conciencia social, muy poco empleo y muy poco redistributivos. ¿Qué quiere decir esto? Y ustedes, el Estado redistribuye recursos, los coge la ciudadanía a través de impuestos, tasas, y luego los gasta a través de transferencias, pensiones, etcétera. Vamos a ver. Si pongamos que no hubiera un estado de bienestar en España o en Cataluña, ¿cuánta gente sería pobre en España? 24%. Viene el estado de bienestar y baja a un 20%. Baja 4 puntos. Vale. En Cataluña lo mismo. Vamos ahora a la Unión Europea 215, que como usted sabe es el grupo de países más ricos de la Unión Europea, de la cual España es parte. Pues mire, baja de 25, pasa de 25 a 16. Suecia, de 27 a 13. 3 veces más que España o Cataluña. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que pasa en un país cuando ha estado dominado por la ultraderecha por muchos, muchos, muchos años. Esto es predecible, esto es ciencia. Esto es ciencia. Bien. Veamos ahora, ¿y por qué? Bueno, ¿quién paga impuestos? Vamos a ver quién paga impuestos. Mire, como decía, el Estado español es muy pobre. Los ingresos al Estado representan solo un 34%, ahora es 32% del PIB. En la Unión Europea es el 44%, en Suecia el 52%. Vamos a ver quién paga impuestos. Y vamos a, dentro de la fuerza laboral, la mayoría de la gente consigue su renta a través del trabajo. Bien, vamos a ver qué pagan impuestos el trabajador de la manufactura. El trabajador de manufactura, por regla general, en cualquier país, es el mejor pagado entre los trabajadores. Vamos a ver qué pagan impuestos un trabajador de manufactura español comparado con el trabajador de la manufactura promedio de la Unión Europea de los 15 y el que paga más impuestos, que es el sueco. Vamos a ver el trabajador de la SEAT en Barcelona comparado con el trabajador de Volvo en Suecia. ¿Qué pagan en impuestos? Miren ustedes, si el sueco es el punto de referencia, el 100, entonces lo que este gráfico dice es que el trabajador de la manufactura en España paga en impuestos 74% de lo que paga el sueco. ¿Me explico bien? Por favor, muevan la cabeza, si no, no... ¿Me he entendido bien? Repito, si el sueco es el 100, ¿qué quiere decir esto? Pues que el español, catalán, es el 74%. ¿Me he explicado bien? Bien. El de Europa es el 88%. O sea que, desde el punto de vista, 74, el europeo es 89. Bueno,
pagamos menos. Pero claro, es que España es más pobre que Suecia. Y más pobre, no mucho más, pero es más pobre que el promedio de la Unión Europea. Entonces, pagamos... Oiga, ¿qué quiere decir esto? Que los trabajadores ya pagan impuestos comparables a los que paga su homólogo en Europa. Menos, pero tampoco mucho menos. Aquí, la gente que está en nómina ya paga impuestos menos, pero comparables a los que pagan sus homólogos en Europa. ¿Me explico bien? Veamos ahora a aquellos que obtienen sus rentas a partir de la propiedad, a partir del capital, lo que llamaríamos los superricos. Veamos entonces qué pagan impuestos los superricos. Antes se llamaba los capitalistas, ahora no se utiliza esa terminología, se considera anticuada. Bueno, pues ahora es el 1%. Bueno, pues llamémosle A, 1%. ¿Qué paga? Pues miren ustedes, miramos qué paga en comparación con lo que paga el superrico en Suecia. Miren ustedes, 20%, nominalmente, en la práctica un 10%. ¿Se dan cuenta? ¿Quién no paga impuestos en este país? Y eso todo el mundo lo sabe, incluyendo el gobierno y el Estado. ¿Quién no paga impuestos en este país? Eso se llama poder de clase. Eso se llama poder de clase. Es que nadie hable de clase, ya queda mal, queda anticuado. Ya es en sí una pregunta, ¿por qué es anticuado? Y eso es el control del lenguaje. Pero miren ustedes, llámenle como quieran, pero es poder. Esto quiere decir poder político. Bien, esto es un punto clave. Esto es un punto clave. La ultraderecha quiere decir enorme poder de clase y que en nuestro país hemos sufrido ese poder por muchísimos, muchísimos, muchísimos años. ¿Lo entienden? Es que es fundamental que eso se entienda. Porque una cosa que se ha hecho constantemente es idealizar aquel proceso que se llamó la transición modélica. En realidad, una de las cosas que a mí me impactó más cuando volví es que incluso en las aulas de la academia se hablaba de la transición modélica. Yo mirando los datos le decía, oye, pero de modélica nada, ¿cómo puedes decir que eso fue modélico? Y es que era imposible que fuera modélica. ¿Por qué? Porque en aquella transición se hizo en términos muy, muy, muy desiguales. Unos, ya saben ustedes quiénes, controlaban todo el Estado. Los herederos de los que habían ganado la guerra civil, de aquellos que controlaban aquel Estado, tenían el Estado, además de la mayoría de medios. Los vencidos, las izquierdas que habían liderado las fuerzas democráticas, acababan de salir de la prisión o salían de la clandestinidad. No era un pacto entre iguales. Es imposible que fuera modélico, por favor. Puede que no hubiera otra alternativa, pero por favor, no le digan modélica, porque da la impresión que lo que tenemos ya es modélico. Oigan, por favor, miren los datos. Estamos a la cola de Europa en los temas que afectan más a la ciudadanía. Esto es fundamental que lo entiendan, porque lo que está ocurriendo hoy es precisamente el agotamiento de aquella primera transición. Y los datos hablan por sí mismos. Vamos entonces a ver ya con mayor detalle ese contexto político. ¿Por qué estamos a la cola de Europa? Bueno, la dictadura fue un elemento muy importante. Ya verán ustedes que cuando el dictador muere, el gasto social en este país era bajísimo. Pero hay otra cosa que no se les ha explicado, que es la manera como se hizo la integración de España en el euro. Miren ustedes, este es un punto de tal importancia que es realmente sorprendente que ustedes seguramente no se les ha informado sobre ello. Miren la próxima diapositiva. Muere el dictador en el 1975. En aquel momento España se gastaba el 14% del PIB en su estado de bienestar, que es muy, muy, muy bajo, con mucho el más bajo de Europa. Mientras, aquellos países que más tarde pasarían a ser los de la Unión Europea de los 15, el promedio era 22% del PIB.
Bien, viene la transición, viene la democracia, y a pesar de los enormes defectos que los tiene, y lo que voy a elaborar más tarde de la democracia, así todo no es una dictadura y permite que los deseos populares presionen para que hayan cambios. Y miren ustedes, el gasto público social con porcentaje del PIB pasa de 14 a 24. ¿Lo ven ustedes? Claro que en Europa también pasa de 22 a 28. Pero miren ustedes, el déficit de gasto público se ha recortado por la mitad. Se iba en la buena dirección. Pero en el 93, ¿qué pasa? Que baja de nuevo, tanto en Europa como en España, pero en España mucho más rápido. Es la integración de Europa en la unidad monetaria regida por en la eurozona. ¿Qué ocurre ahí? Miren ustedes saben que la entrada del euro, la entrada de España al euro se tenía que hacer por lo que indicaba el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht decía que para un país fuera aceptado en el euro tenía que tener un déficit público por debajo de un 3% del Producto Interno Bruto, una deuda pública menos del 60%, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben esas condiciones. Bien, se tenía que bajar el déficit público, era un 6% entonces, y tenía que bajarse a 3%. ¿Y cómo se baja el déficit público en un país? Bueno, hay tres maneras, dos sobre todo. O se recorta el gasto público o se aumentan los impuestos. No hay otra alternativa. También hay el crecimiento económico, del cual voy a hablar más tarde. Pero esas son las dos maneras. ¿Qué se hizo en España? Es que en España siempre que se ha tenido que reducir el déficit se ha hecho a base de recortar el gasto público, incluyendo el gasto público social. Lo hemos visto durante esos últimos años. Se recorta el gasto público social. Y así se hizo. Y entonces ven ustedes que al recortar el gasto público social quiere decir que hay menos gasto para escuelas, para hospitales, para centros de atención primaria, para escuelas de infancia, etcétera, etcétera. Pues miren ustedes, ese gráfico que en un país auténticamente democrático tenía que ser conocido por todo ciudadano, les muestra qué ha pasado. Miren ustedes. Cuando en el año 1993, recuerden que el PSOE pierde la mayoría y cuando se creía que se iba a aliar con Izquierda Unida, recuerden que el presidente Felipe González dijo que había oído el mensaje, va y se alía con la derecha catalana que es Convergencia y Unió. Escoge como manera de entrar en el euro, reducir el déficit público a base de recortes de gasto. Y así comienzan. Como que en Europa la reducción era mucho menor, resulta que el gasto público social por habitante de España, la diferencia entre el gasto público social por habitante en España con el promedio de la Unión Europea de los 15 se fue aumentando. Repito, el déficit de gasto público social se mide por la diferencia entre Europa, que es mucho más grande, y lo que nosotros nos gastamos. Y lo que quiere decir en ese gráfico es que en el año 1995 el déficit que teníamos en España es que por cada español nos gastábamos 1.793 euros estandarizados. Ya, no se preocupen, no son euros, pero son categorías semejantes. No se preocupen en cuanto a esto. Entonces, quiere decir que en aquel año el Estado español se gastaba 1.793 euros estandarizados menos que el promedio de la Unión Europea. Pero fíjese que esta cantidad va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Resultado de los recortes de gasto público. ¿Me explico bien? ¿Sí o no? Me parece que no. Bueno, entonces quiere decir que si a usted le recortan el gasto público y a su vecino no se lo recortan, el déficit suyo con el vecino va a ir aumentando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, y miren los datos, no es la opinión de Navarro, va subiendo, va subiendo. Luego se aclara, y luego vienen los socialistas
que por lo general, no siempre, las izquierdas tienen mayor sensibilidad social y el gasto público aumenta y entonces el déficit baja. Pero fíjense ustedes que en el año 2007, cuando se inicia la crisis, el déficit de España, de gasto público social de España, con el promedio, era mayor que cuando se comenzó a converger con Europa para integrarse en el euro. ¿Qué quiere decir esto? Ese gráfico quiere decir que el euro en este país se consiguió a base de un enorme empobrecimiento del estado de bienestar. ¿Sí? O sea, cuando el señor Aznar iba sacando pecho por Europa de que ya estamos en el euro y que hemos hecho lo que nos indicasteis y que hemos recortado el gasto público, más de un presidente de otro país le podría haber dicho, pero usted lo ha hecho a base de que tiene unas escuelas peores, unos centros de atención sanitaria peores, etcétera, etcétera. Tenía menos gasto. Esto ha sido el costo. ¿Y quién utiliza más el estado de bienestar en este país? Las clases populares. Las clases populares han pagado el que España tenga el euro. Se ha hecho a costa del bienestar de las clases populares. Y esto a ustedes no se lo han explicado. Y oiga, esos son datos. Si no está de acuerdo, venga, tráeme otros datos y verá que no los hay. Esto es el significado de este gráfico. Bien. Veamos ahora el porqué de los recortes. Recordarán ustedes que en aquella época de un falso optimismo de que España va bien, y en Cataluña las derechas catalanas decían y Cataluña va mejor, Cataluña va mejor. Yo, que soy una persona que miro datos 48 horas al día, veía que ni España iba bien y que Cataluña en realidad iba peor. Bien, pero en aquella fase optimista, poco crítica, ya se creía que la economía estaba creciendo muy rápidamente y que algunos de nosotros habíamos detectado que aquel crecimiento era falso, estaba basado en unas bases de barro, estaba basado en la especulación inmobiliaria. Bien, era fácil de ver que era una burbuja que iba a explotar. Bien, pero entonces se sale, ¿y qué pasa? ¿Cuál es la alternativa en aquel momento? Como ahora, bajar impuestos. Y recuerden aquella famosa frase del señor Zapatero de que bajar impuestos es de izquierdas. Pues miren ustedes, fue muy de izquierdas, porque los bajó mucho, como ahora. Miren ustedes, los impuestos sobre capital se redujeron al 39%. Ahora va a ser 45%. Y el impuesto sobre las rentas personales se redujo un 11%. Ahora va a ser un 20%. Bien. ¿Qué pasa cuando se recortan los impuestos, sobre todo del capital o de aquellos grupos más pudientes? Pues que se crea un agujero en los ingresos al Estado. Y eso es lo que ocurrió. O sea que en ese aspecto el señor Zapatero dice que bajar de izquierdas es de izquierda. Lo dice en el año 2005. En el año 2006 pasa la reforma fiscal con el apoyo de las derechas catalanas y esa reforma fiscal, como les muestro datos, favorece mucho a las rentas superiores y a las rentas de capital. Y en el año 2008 aparece un agujero. En realidad ese agujero son de 27.223 millones de euros, resultado de la reforma tributaria del 2006. Y según los propios técnicos del Servicio de Estudios y Estadísticas Fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas, el 72% de ese agujero se debía a los recortes de impuestos. ¿Se dan cuenta? Les garantizo yo que estos recortes que ahora el señor Rajoy está proponiendo van a crear un agujero muy serio en los ingresos al Estado. Y que se va a resolver como lo hizo el señor Zapatero, a base de recortes. Miren ustedes. No sé si pueden verlo bien. ¿Los de atrás pueden verlo? ¿Sí o no? Bien. Miren ustedes, vamos a ver esto y los que estén más interesados, léanse el libro nuestro, Hay alternativas. Comienza esa política de recortes del señor Zapatero, congelando las pensiones con el intento de ahorrarse 1.200 millones de euros. Pero, señor Zapatero, ¿por qué usted hace esto? Usted podría haber mantenido el impuesto de patrimonio
con lo cual había conseguido 2.100 millones de euros? ¿O por qué usted anula las rebajas? ¿Por qué usted no anula las rebajas de impuestos y sucesiones, con lo cual había conseguido 2.552 millones de euros? ¿Por qué usted congela las pensiones y no hace esto? Fíjese que no estoy ni siquiera hablando de aumentar los impuestos. Estoy sugiriendo que se elimine la bajada de impuestos. ¿O por qué usted no revierte la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, con lo cual conseguiría 2.500 millones? Cuando el señor Zapatero decía no hay alternativas, ¿cómo es que algún periodista no le hacía esa observación? Mire, yo enseño a mis estudiantes, soy catedrático de políticas públicas, y enseño a ellos cómo leer los presupuestos. Yo le doy un suspenso con mayúscula a un estudiante que me dice que no hay alternativas. No, oiga, usted no se ha estudiado los presupuestos. Mire que es obvio, no es la opinión de Navarro. Es obvio, si usted sabe leer presupuestos, sabe que puede recortar en las partes. ¿Y por qué usted congela las pensiones y no hace lo otro? Porque lo otro tiene mucho más poder político que no los pensionistas. Es así de claro. Miren ustedes, el señor Rajoy recorta 6.000 millones de euros en la sanidad española. Es un ataque frontal a la sanidad pública de este país. Pero, señor Rajoy, ¿por qué hace usted eso? Usted podría anular la bajada de impuestos de sociedades que usted votó de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, que representan solo el 0.12% de todas las empresas, y con lo cual consigue 5.300 millones de euros. ¿Por qué no hace usted eso, señor Rajoy? Mire, constantemente, para no abrumarles con datos, pero hace poco se hace recorte de 600 millones de euros para los servicios domiciliarios a las personas con dependencia. Pero, señor Rajoy, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no reduce el subsidio del Estado a la Iglesia Católica para enseñar religión en las escuelas públicas? ¿Por qué no hace usted eso? ¿O por qué no elimina la producción de equipamiento militar de unos helicópteros que se llaman Tigres, que les cuesta 600 millones? Oiga, sí que hay alternativas, por favor. Sea un poco riguroso. ¿Por qué no hace eso? Pues por una situación de poder. Esto hay que enseñárselo a la gente, hay que darles datos, porque al final, bombardeados 48 horas al día de que no hay alternativas, al final la gente se lo cree. Hay que proveer información a la ciudadanía. Mire ustedes, les están mintiendo. No es así. Y lo que es peor es que igual algunos de lo que están haciendo no se dan cuenta. Es que no están mintiendo, es que son ignorantes. De ahí la enorme importancia de la información. Y es fundamental que se les dé esa información. De ahí, léanse, porque mi blog, cuando el señor Mas, que es el presidente de la Generalitat de Cataluña, va y dice que hoy en Cataluña no hay ningún país que tenga impuesto de patrimonio, al siguiente día, a las 7 de la mañana, en mi blog, y hay los países en Europa que tienen el impuesto de patrimonio. Es esa la labor del mundo académico. Es esa la labor del mundo académico, de ponerse al servicio de la ciudadanía y dar aquella información delante del poder, que tenemos un poder enorme, sin ninguna contabilidad democrática, que son los responsables del enorme retraso de este país. Bien. Otro argumento de que vivimos encima de nuestras posibilidades. Yo les invito a que pregunten a los ciudadanos de Pamplona si últimamente han vivido por encima de sus posibilidades. Es un absurdo. ¿Quién ha vivido por encima de las posibilidades? Pero miremos el Estado español. España no es pobre. Su Producto Interno Bruto per cápita ya es el 94% del promedio de la Unión Europea de los 15. Oiga, no somos tan pobres. En cambio, si analizamos el gasto público social por habitante, no es el 94% del promedio de la Unión Europea de los 15, es solo el 74% del promedio de la Unión Europea de los 15. Oiga, ¿y por qué no es el 94%? ¿Me explico?
Si fuera el 94%, tendríamos 66.000 millones de euros para financiar el subfinanciado Estado de Bienestar. Es fundamental que ustedes entiendan esto. Este dinero existe en España. Lo que pasa es que el Estado no lo recoge. ¿Y se recuerda qué diapositiva como esta quien paga impuestos en este país? Es ahí el punto frágil. La pobreza del Estado español no tiene nada que ver con la pobreza de España. Tiene que ver con el enorme poder que tiene ese 1% y acompañado de otro 9% que es esos grupos pudientes de la sociedad que, mal acostumbrados por la dictadura, continúan dominando la democracia y hoy continúan teniendo un enorme poder en configurar las políticas públicas de este país. Y se lo dice un catedrático de políticas públicas. Tienen que entender que esa argumentación que se está dando de que no hay alternativas es profundamente falsa. Es cuestión de poder político. Bien, es en esa dinámica que ¿qué está pasando también? Les he dicho que hoy estamos viendo un ataque frontal en frente del Estado de Bienestar, pero también un ataque frontal al mundo del trabajo. Miren ustedes, las rentas del trabajo con porcentaje del PIB han estado bajando. Miren ustedes, aquí es la renta del trabajo, han ido bajando en la Unión Europea y también en España, de una manera muy notable. Esto es fundamental que ustedes lo entiendan, que el conflicto que existe hoy en España es del capital en frente del mundo del trabajo. Pero no solo en España, miren ustedes, en la próxima diapositiva. Lo que hemos estado viendo, si ustedes miran en cualquier país, las rentas o derivan del trabajo, salarios, por ejemplo, o del capital, de que usted tiene acciones o tierra que genera recursos o lo que fuera. Entonces, por lo general, en un país, el 70-75% son rentas del trabajo y el 25% así son el capital. Pero fíjense qué ha ido ocurriendo desde los años 80. ¿Qué pasó en los años 80? La famosa contrarrevolución neoliberal, llámesele como se llama. La inicia el presidente Reagan en Estados Unidos, la sigue la señora Thatcher en la Gran Bretaña y se extiende por todo el mundo. Las reformas neoliberales. ¿En qué consisten? La desregulación de los mercados financieros, la desregulación de los mercados de trabajo, la reducción de los salarios, la reducción del gasto público, la privatización del Estado de Bienestar, esas son, y que en el fondo es un ataque frontal al mundo del trabajo por parte del mundo capital. Y miren ustedes cómo ha ido bajando. En el promedio de la Unión Europea, los 15, las rentas de trabajo representan el 72.9% y bajan en el año 2012 al 66%. Y fíjense ustedes que en España, por primera vez, ya estas son las rentas del trabajo y estas son las rentas de capital. Pues por primera vez en España las rentas del trabajo son menores que las rentas del capital. En otras palabras, las rentas de capital son mayores que las rentas del trabajo. Esto es ya una cosa enormemente preocupante. Que quiere decir que esas rentas son enormemente grandes en cuanto a espacio y muy concentradas. Y claro, se debe a muchos factores. La política fiscal juega un papel muy importante porque el capital grava mucho menos que el trabajo. Esto es fundamental que se entienda. Esto tiene unas enormes implicaciones porque la causa de la crisis es esa. Y el hecho de que la seguridad social tiene un futuro problemático no tiene nada que ver con la transición demográfica de que cada vez hay más ancianos y cada vez menos jóvenes. Es el clásico argumento utilizado por los neoliberales, que no vamos a poder pagar las pensiones porque no tenemos suficientes jóvenes. Oiga, pero si les estamos exportando, no nos falta gente joven, ese no es el problema.
El problema es que no tienen trabajo y los salarios que tienen son una birria. Ese es el problema. Y eso es el ataque frontal a las pensiones del futuro. Las pensiones del futuro se está jugando ahora. Hoy los salarios están bajando, lo cual es un dato pésimo para las pensiones del futuro. Y cada vez hay menos gente trabajando. Esto es pésimo para el futuro. Esto es fundamental que se entienda. Pero fíjense lo que le estoy diciendo, que esa disminución de las rentas del trabajo juegan un papel clave en la crisis. ¿Qué quiere decir esto? Si la mayoría de la ciudadanía adquiere sus ingresos a través del trabajo, y entonces la mayoría del consumo viene a través del consumo de la gente normal y corriente que adquiere sus medios a través del trabajo. Espero que me esté explicando bien. O sea que la demanda está basada en el poder adquisitivo de las familias, lo cual depende a su vez del salario. Si el salario baja, las familias tienen un problema. ¿Cómo intentan resolver ese problema? Endeudándose. Y de ahí que las familias españolas estén profundamente endeudadas. Es porque el crédito era muy fácil. No, el crédito era fácil, pero detrás de ello es que la familia necesitaba endeudarse. ¿Me explico? Y entonces la crisis económica viene precisamente de la disminución de la demanda. Espero que esto quede entendido. Porque por otra parte, si bajan las rentas del trabajo, aumentan las rentas del capital. ¿Y qué hacen esas rentas de capital? Si usted es súper rico en España, ¿qué hacía durante estos años? No iba a invertir en lo que se llama la economía productiva, donde se hacen las bicicletas, los ordenadores, los coches. No, eso, la rentabilidad es baja. ¿Por qué es baja? Porque no hay suficiente demanda. ¿Dónde van a invertir? En actividades especulativas, donde la rentabilidad es muy alta. ¿Me explico? Y los superricos, ¿dónde invierten? En la especulación. ¿Y dónde hay más especulación en este país? Inmobiliaria. O sea que ese gran milagro español está basado en una enorme especulación generada por una inversión vehiculada a través de los bancos en el sector inmobiliario que estaba creando esa enorme burbuja. ¿Me explico? Y miren ustedes, es súper fácil detectar que hay una burbuja en un país. Si ustedes miran que los salarios continúan constantes o bajan y los precios de la vivienda suben, sabe que ahí tiene usted una burbuja como un elefante. Y en cambio el Banco de España decía que no había por qué preocuparse. Y los economistas tan científicos de todas partes ni siquiera olían nada. Muy científicos. Bien. ¿Por qué no hablaban? Porque no, o eran ignorantes o estaban trabajando para la banca. ¿Me explico? Y esa es la situación. Y hay que hablar claro, y con claridad, y con contundencia. Ustedes economistas, ustedes han fallado, le está pagando el público. Usted debía avergonzarse de no haber hecho su labor. Y no se llamen científicos, aprendan. Esto es lo que es fundamental. ¿Me explico? Bien. Desde ese punto de vista, es fundamental que se entienda que la distribución de rentas ha sido la causa de esa crisis, y de eso ya le digo yo que nunca lo verán en los mayores diarios de este país. Bien. Vamos entonces ya rápidamente a hacer algunas observaciones generales en cuanto a los rescates y a los recortes. Aquí, un problema gravísimo que tenemos ahora en Europa es que Europa se ha diseñado por el capital financiero, que quiere decir la banca sobre todo. Y en esa estructuración, la institución que juega un papel clave en la gobernanza del euro es el Banco Central Europeo. Pero miren ustedes, el Banco Central Europeo no es un banco central, les puede sorprender lo que les diga. Un banco central en un país lo que hace es imprimir dinero. Y con ese dinero compra bonos públicos. Y el Estado se beneficia de ello
Porque si ese Estado necesita dinero y quiere conseguirlo de la banca privada, y la banca privada le exige unos intereses muy elevados, entonces el Estado dice, mire, banca privada, a usted no la necesito tanto como usted se cree. Yo le pido al Banco de España, de mi Estado, y me compra bonos, me ayuda de manera que los intereses bajan. No sé si me lo estoy explicando bien. Pero es que en Europa no hay un banco central. El Banco Central imprime dinero, pero no compra bonos públicos del Estado. Se lo presta a la banca privada a unos intereses ridículos de menos de 1%, y la banca privada con ese dinero compra bonos públicos a unos intereses de 3, 4 y 13% de lo que hace. Oiga, es el chollo del año. ¿Sí? Es el chollo del año. El Banco Central es un lobby de la banca, y sobre todo la banca alemana. Porque la banca alemana se hizo de oro, invirtiendo 200.000 millones de euros en la burbuja inmobiliaria en este país. Y que ahora el rescate es precisamente para salvar a la banca alemana. Eso hay que entenderlo, porque no se lo explican ustedes en los diarios, pero los científicos que conocemos el tema lo sabemos, de ahí que yo tenga un blog para explicárselo a ustedes. Eso es un escándalo que está pasando en este país y en Europa hoy. Bien, desde ese punto de vista, es una estructura que deja a los estados totalmente vulnerables. Pero ahí es importante que cuando una cosa ocurre, no ocurre por coincidencia, porque hay gente que se beneficia de esta situación. Fíjese que cuando el señor Rajoy dice que, mire, o antes lo decía el señor Zapatero, yo esto no quisiera hacerlo, pero es que me lo dice que lo tengo que hacer Bruselas o Frankfurt. El señor Mas, presidente de la Generalitat, dice igual, añade Madrid. Dice, mire, es que es Frankfurt, Berlín, Madrid, pobrecitos. No, mire ustedes utilizan a Europa para hacer lo que siempre han deseado hacer. Mire ustedes, hoy las fuerzas conservadoras y liberales de este país están consiguiendo lo que siempre han soñado. Los salarios bajan, el sector público lo están desmantelando, el estado de bienestar lo están privatizando, es lo que desean. Y están diciendo, es que no tengo otra alternativa. No, ya sabemos, mire usted, es el mejor aliado que usted tiene con la señora Merkel, el señor Rajoy. Su partido es de la misma familia política que la que dirige el gobierno alemán. Lo mismo, señor Mas. Su partido político pertenece a la misma familia política de los que ahora usted dicen que le mandan que hagan esto. Usted lo hace y con mucho gusto. Y utiliza a Europa para hacer lo que haría de todas maneras, pero ahora tiene la excusa de Europa. ¿Me entiende? Esta es la realidad de este país. Esas fuerzas están controlando la gobernanza de Europa, y están desarrollando unas políticas que están beneficiando enormemente a esos intereses. Los beneficios de la banca, de las bancas más importantes de España, nunca habían sido tan altos. Y de los banqueros, es importante. No solo la banca, sino los banqueros. Los banqueros españoles están entre los mejores pagados de Europa y del mundo. Datos, no es la opinión de Navarro, datos. Miren ustedes los datos de Basilea y se lo dicen. Bien, miren ustedes, creo que es justo decir que en España el que no está indignado es que no sabe qué está ocurriendo. En ese aspecto no quiero darles ya más, pero sepan que desde ese punto de vista la situación yo francamente creo que es intolerable. O sea que en ese aspecto estamos viendo una situación en que las noticias del día no siempre con la credibilidad que debían tener, pero hoy España está muy agitada. Y hay una enorme represión como consecuencia de ello. Enorme, física, pero también intelectual. O sea que en ese aspecto los medios son muy parte del problema, en cuanto que no están informando correctamente. Y es ahí la enorme importancia de entender la realidad y de transmitirla, porque yo creo que hay que romper con ese fatalismo. Yo creo que la ciudadanía española ya en su comunicación diaria tiene idea de lo que está pasando. Y fíjense ustedes
que aquel famoso eslogan de 15M, que creo que ha sido de los movimientos más saludables para la democracia española que este país ha tenido, cuando 15M salió con aquellos comentarios, en Barcelona me invitaron. Yo nunca había dado una clase frente a una multitud que tenía así como 30.000 en la Plaza Cataluña. Me invitaron, a los indignados me tenían en gran estima y fui a dar esa charla. Y al final me hizo gracia porque uno de ellos me dijo: profesor Navarro, no sabían que usted estaba empreñado como está, no sabíamos que usted estaba tan indignado como está. Y yo, sí, claro, porque me he tenido que esperar demasiado tiempo para que apareciera, coño. Pero en ese aspecto, esa famosa frase de no nos representan, hoy datos, 82% de los españoles están de acuerdo. Oiga, no se puede llegar ya a una mayoría más grande. La mayoría del pueblo español y de las distintas naciones que este país tiene están de acuerdo que este Estado no le representan. En Cataluña esto es obvio, pero es que en España también es obvio. O sea que en ese aspecto el Estado español no representa a las clases populares de España y a las distintas naciones de ese país. Y es ahí el momento clave en el que nos encontramos hoy en España. Hay una visión que se está ya cristalizando de una alternativa. Hay otra España. Y si no hay otra España, España se desagrega. Esto es obvio. Y es ahí donde quiero recordar que siempre hubo otra visión de España. Siempre la hubo. Lean la historia de este país. Incluso lo que pasó en Cataluña, más de 2 siglos, la gente que fue derrotada en Cataluña lo decía explícitamente, lo echaban para Cataluña y para otra España. Esa otra España siempre ha habido en la visión. Y fíjense ustedes, en la clandestinidad, tanto el PSOE como el Partido Comunista admitían que este país tenía varias naciones y pedían el derecho de autodeterminación, que luego, resultado de la influencia del ejército y de la monarquía, se olvidaron. Bien, entonces estamos en una situación en que la España social está bajo un enorme ataque. ¿Qué quiere decir esto? Un enorme ataque al mundo del trabajo y las clases populares. En que ese modelo uninacional, radial y no policéntrico que tenemos en este país se está siendo cuestionado. Yo creo que estamos alcanzando el nivel de agotamiento de esa transición primera, que fue modélica. Y creo que el reto es establecer otra transición en la que o se reconoce una otra España, en la que los distintos pueblos y naciones puedan vivir y convivir, y que estén unidos voluntariamente y no por fuerza, y con un reconocimiento de que las clases populares son las que generan la soberanía, rompiendo con esa casi dictadura que tenemos. Si no ocurre esto, España se desagrega. Yo soy de aquellos que quiero otra España, pero si otra España no es posible, entonces no me siento representado por ese Estado. Y con ello termino. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Navarro, por la claridad de las ideas y de los datos. Tenéis la palabra todas las personas que estáis en el público. Antes me preguntaba el profesor por el perfil del público y le digo, pues muy variado. Tenemos personas de muchas asociaciones, de la universidad, de fuera, de los barrios, asociaciones políticas, sociales, profesionales. Entonces, os he presentado muy positivamente, así que espero que participéis y preguntéis y comentéis lo que queráis. Yo creo que les he agotado. Bueno, ante todo, muchas gracias por venir, señor Navarro, y muchas gracias también por esta escuela. Quería preguntar respecto…
respecto a la denuncia de la pérdida de terreno de las rentas de trabajo frente a las rentas del capital, hay un argumento que se saca para combatir quienes denunciamos esto, que viene a decir algo así como que hay un error en los datos que mostramos, ya que la composición de las rentas del capital de hoy en día no es la misma que la de hace 40 años, y sacan como ejemplo el hecho de que hay muchos más autónomos hoy en día que se contabilizan como rentas que caen dentro de las rentas del capital y que realmente pues no son capitalistas y no es gente que se puede considerar rica. No sé si esto se tiene en cuenta a la hora de medir estos datos y si tal argumento tiene alguna validez. La segunda pregunta que quería hacer es cómo valora el señor Navarro los actuales parámetros de medir el Producto Interior Bruto. Gracias. ¿Cómo? ¿Puede repetir el último? Sí, ¿qué valoración hace de los parámetros actuales para medir el Producto Interior Bruto? Gracias. Sí. ¿Alguna pregunta más? Aquí, en la primera fila. Bueno, yo me sumo primero con el compañero el agradecimiento y las felicitaciones a la cátedra y a la directora y al ponente. Una pregunta, en las actividades, o sea, en el programa he hecho a faltar un punto, muchos de los, y en la ponencia también, hablamos del reparto de la riqueza, pero en ningún momento se habla del cambio de modelo productivo, de cómo se genera esa riqueza. El señor Navarro ha mencionado, luego hablaré del crecimiento y no ha tocado ese tema. Y como soy de los que lee su blog, sé que el año pasado tuvo algún debate con Flora Marcellesi sobre este tema, sobre nuevos modelos productivos, el de crecimiento. Entonces, si ve que ese tipo de alternativas, no solo del reparto de la riqueza, sino de cómo se genera, tenemos también ahí formas de actuar. Gracias. ¿Otra más? Sí, otra más. Hola, buenas. Yo vengo de un mundo raro, el mundo del derecho. Ya estoy jubilado. Me llama poderosamente la atención que el artículo 134 de la Constitución, al hablar de los presupuestos generales del Estado, dice que la ley de presupuestos no puede crear tributos. Le he oído en la exposición a usted y se lo he leído también en las 115 propuestas de que había que por lo menos quitar algunos, poner otros, incrementar del patrimonio y tal y cual. Yo francamente y desde el punto de vista de Navarra lo tengo clarísimo. Cada vez que Amancio Ortega quiere abrir una tienda o lo que sea en nuestra avenida de Carlos III, que está cogiendo muchas, el Ayuntamiento de Iruña debería colocarle una tasa municipal de 1.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque hasta puede tener cierta competencia legal para poner unas tasas especiales. Bueno, y lo mismo me vale para las ideas que tiene la primera fortuna del mundo, el Carlos Slim, cuando va a pretender comprarse, parece ser, un porcentaje bastante majo de lo que va a ser, igual desgraciadamente, un banco inventado en Vascongadas que se va a llamar Cuchabán. Entonces veo que el aumento de los ingresos del Estado o de una parte del Estado por medio de los impuestos tiene que ser mediante una especie de acciones especiales, porque de los presupuestos generales del Estado, ya que están limitados hasta ese punto que no pueden crear tributos, sino solamente modificar cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea, no podemos esperar absolutamente nada. Con respecto a los tributos en Navarra, alucino, así de claro. Acaba de salir en la prensa que el gobierno de Navarra ha devuelto a Hacienda por no haber usado 1,8 millones de euros. Me parece mentira que en una época con tanta necesidad le llegue la pasta al gobierno de Navarra, que no le llega para nada, solamente le llega para devolver lo no gastado a Hacienda.
Y por último, alucino muchísimo más en Navarra cuando resulta de que aquellos aerogeneradores que se inventaron en Navarra que luego vendimos a Acciona, pues resulta que Acciona ahora va a vender 1/3, lo del negocio extranjero, a lo que yo llamo fondo buitre, que no sé si es buitre, pero se llama KKR. Total, que entiendo que desde lo chiquito, desde una administración local, igual tenemos muchas más posibilidades de ciriquiar todo este entramado, iba a decir macroeconómico, pero no es macroeconómico, sino macrofinanciero, que cada vez nos da más asco. Bueno, yo interpreto esto más una observación que no una pregunta, ¿verdad? Bueno, bien, entonces, volviendo a los comentarios, a las preguntas que me hicieron, y que en cierta manera están relacionadas. Yo he sido muy crítico, lo que supongo que genera su pregunta, de aquellos pensadores y autores y tertulianos que favorecen las políticas del decrecimiento. Me parece un profundo error. ¿Por qué? Porque hay que saber que la categoría crecimiento es un sistema de contabilidad que tiene que ver con el hecho del PIB. O sea, que desde el punto de vista, miren ustedes, se puede crecer produciendo tanques o se puede crecer resolviendo el problema del cáncer. ¿Me explico? O sea que los dos, en cuanto a sistemas de contabilidad, implican crecimiento. ¿Me explico? O sea que creo que esa categoría confunde un sistema de contabilidad con un principio con el cual yo podría estar de acuerdo, que es que se requiere un cambio de producción. Pero fíjese que en la tradición socialista a la cual yo me identifico históricamente, ese ha sido un debate constante. Fíjese ya que al principio, cuando la revolución bolchevique, ya los fundadores de aquella revolución tenían una visión muy errónea de creer que el socialismo era las fábricas del mundo del capital mejor distribuidas. Hasta que otros pensadores dijeron, no, es que usted coge aquel sistema de producción, coge unos valores en aquel sistema de producción. ¿Me explico? Esto se recogió mucho en la Revolución China, en que, a pesar de los muchos problemas y defectos que tenía, la revolución cultural tenía como objetivo precisamente cuestionar que el socialismo no es el capitalismo mejor distribuido, es otra forma de producción. ¿Me explico? Esa está en la historia del movimiento obrero. Entonces, totalmente de acuerdo que el socialismo no puede ser el capitalismo mejor distribuido. Tiene que ser otro tipo de producción. En eso estamos de acuerdo. Pero no utilicen una narrativa que además está siendo cooptada por las derechas, porque esto es lo que está haciendo, como el término de austeridad. Me dice, no es que austeridad es un valor. Mire, coja otro término, por favor, pero no diga austeridad, que nos están golpeando con austeridad. ¿Me explico? Eso es lo que es fundamental. Entonces, fíjense, hoy España podría estar creciendo mucho más rápidamente si en lugar de las políticas que está siguiendo el gobierno actual, que además es un fracaso, el crecimiento que van a generar es minúsculo. Miren ustedes, ¿por qué no crea usted 6 millones de puestos de trabajo? Como decía, que en lugar de 1 de cada 10, 1 de cada 4 adultos españoles trabaje en los temas del estado de bienestar. Y eso se puede pagar muy fácilmente. Miren ustedes, solo una cuarta parte del fraude fiscal reconocido por los técnicos de Hacienda puede pagar, crear 6 millones de puestos de trabajo. ¿Me explico? O sea, nunca acepten ese argumento de que no hay dinero. Lo hay. España no se está gastando lo que le corresponde por el nivel de riqueza que tiene. Y no es porque la gente normal y corriente que estamos en nómina no paguemos ya. Es la gente, la enorme concentración. Es que, según los propios técnicos de Hacienda, el 70% del fraude fiscal en este país lo hacen las grandes fortunas, la banca
y las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año. Datos. 70%. Y eso lo sabe el Estado. El Estado lo sabe. Pero claro, estos grupos, la banca en este país es enormemente poderosa y no se atreve a meter la mano. Aquí se sabe, pero con gran detalle, dónde tienen todas las empresas del IBEX paraísos fiscales. Es que conocemos dónde están los paraísos fiscales de cada una de estas empresas. Esto lo sabe Hacienda, ¿me explico? Lo que pasa es que no son los técnicos, que muchos de ellos son los que están denunciando esa decisión, es que la voluntad política no está en eso, por mucha narrativa que parezca lo contrario. O sea, esto se puede pagar. Pues fíjese usted, el Producto Interno Bruto de España crecería un 2 o 3% si se crean 6 millones de puestos de trabajo. ¿Me explico? Y ahora a los compañeros ecologistas, que les tengo mucha simpatía, pero a veces no coincido. La preocupación del que el crecimiento va a absorbir materias que son finibles y que nos lleva a un desastre. Oiga, pero es que se puede crecer consumiendo materias o proveyendo servicios. Yo creo 6 millones puestos de trabajo para atender a gente anciana y no se consumen materias que van a ser agotadas. ¿Me explico? O sea que no se puede hacer esa similitud entre crecimiento económico y consumo de energías que no sean renovables. Las energías son renovables. La energía más potente que hay en el mundo casi no está explotada, es la solar. Y dice, oiga, es que nos falta agua. No, perdón, no puede decir que falta agua en el mundo. Mire usted, el globo, hay agua por todas partes. Ah, no bebible. Oiga, el agua salada se puede convertir en bebible. ¿Me explico? O sea que en ese aspecto hay que ir con cuidado porque no se puede hacer el juego a las fuerzas conservadoras y que a veces, sin quererlo, en hacer una cierta expresión se le está reforzando esa situación. Y que a veces es cuestión de mera tecnología. Yo les digo, por favor, no utilicen austeridad y no utilicen el término de crecimiento. Porque yo les puedo demostrar que España crece a un 2 o 3%, creando 6 millones de puestos de trabajo, sin que al ciudadano normal y corriente le toque sus impuestos, y creando gran riqueza, porque, por cierto, otro punto clave, si usted mira la diferencia de ocupación del hombre español con el hombre europeo, por lo general, el porcentaje de hombre que trabaja es semejante. Ahora en España está bajando. Pero aquí el gran déficit es la mujer. La mujer sueca, 78% está en el mercado de trabajo. La española, 52%. Parte del retraso de España se debe a eso. ¿Por qué? Porque trabajo crea trabajo. Pero la mujer que trabaja crea incluso la necesidad de más trabajo. ¿Me explico? Cuando una mujer trabaja, crea necesidad de que alguien haga lo que antes hacía en casa. Esto es fundamental que se entienda. Cuando se dice, ¿cómo es que en España hay tan poca gente trabajando? Claro, porque el sector público es demasiado escaso. Si en lugar de 1 de cada 10 tenemos 1 de cada 4, eso crea riqueza. Y dice, es que está pagado en impuestos. Bueno, pero es que por cada persona que trabaja hay la necesidad, mire, eso lo hemos calculado, por cada mujer que trabajara en España se crea la necesidad de un 20% de otro trabajador. 4 mujeres generan la necesidad de un trabajador. ¿Me explico? Va multiplicando. Yo cuando, como que yo en los años 50 milité y tuve problemas con la policía, con algunos de los que hoy mandan, a mí me toleran ciertas impertinencias que supongo que a los restos de los ciudadanos no se lo tolerarían. Yo les digo, estoy hablando de dirigentes de izquierda, que se llaman de izquierda, y les digo, oye, pero ¿por qué no habláis de clase trabajadora? Ya aquí casi nadie habla de clase trabajadora, se dice ahora clase media. Digo, no, oiga, es clase trabajadora. Es que sepa que cuando a la ciudadanía se le pide, ¿usted es clase alta, media o baja? La mayoría de la ciudadanía dice media, ¿no? Es lógico. Pero si en España
se le pide a ustedes clase alta, media o trabajadora, que tampoco es una tipología muy científica, pero es menos frívola que la anterior, la mayoría de españoles se definen clase trabajadora. Fíjate, aquí el Estado español tiene una categoría que dice clase alta, media baja y baja. Yo les escribí al ministerio, dije, oiga, pongan una baja, baja y le escupen. Se llega ya a ese nivel como es un país de castas, ¿no? Miren ustedes, la mayoría del pueblo español es clase trabajadora y clases medias. Pero es que ya les invito a que ya hablar de lucha de clases, eso ya le miran como este tipo de ser un anticuado. Yo digo, mire usted, una cosa puede ser muy antigua y no es anticuada. La ley de gravedad es muy antigua, pero no es anticuada. Si no, salte de un cuarto piso y lo va usted a ver. Y eso es lo que le está pasando a la izquierda en este país, que está saltando del cuarto piso. O sea que es ahí que es una categoría científica. Mire usted, hay clases en este país. Si no utilice la palabra clases, diga A, B, C, D, que además tienen conflictos. Hay conflictos entre la A y C. Esto es obvio, es obvio. Entonces, desde el punto de vista, yo les aconsejo a mis colegas en las izquierdas que no abandonen tanto sus raíces porque a veces se pasan de rosca. Pero volviendo entonces a ese tema, es de que la situación que es fundamental es que hoy en España se podría crear empleo masivamente. Lo que ahora el gobierno está haciendo es un suicidio, de ahí que es el término austericidio. Las políticas que están siguiendo hoy en Europa son enormemente dañinas para las clases populares de Europa. La evidencia de ello es enorme, es enorme. Créanme, lo que se está ocurriendo hoy es un auténtico desastre. Miren ustedes, sabemos qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, sabemos lo que está ocurriendo, y es muy semejante a lo que ocurrió a principios del siglo XX, la Gran Depresión. ¿Cómo se resolvió la Gran Depresión? A base de un enorme aumento del gasto público, el New Deal, que el presidente Roosevelt ayudó a los sindicatos para que aumentaran los salarios. Es eso lo que permitió a Estados Unidos y al resto del mundo salir de la Gran Depresión. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, las economías están en una situación enormemente preocupante. ¿Cómo Europa sale de la crisis? A través de un enorme aumento del gasto público estimulado por el Plan Marshall. Y ahora estamos en una situación semejante y están recortando, bajando los salarios. Pero, oiga, ¿cómo pueden ser tan ignorantes? No, es que no son ignorantes. Es que defienden intereses y a lo bestia. Es así de claro, es así de claro. O sea que en ese aspecto están haciendo mucho daño. Y sé que lo que digo se va a hacer, son gente mala, porque saben de que esto hace mal. No quiero decir, que todo el mundo está, ya les he dicho antes, que mucha gente no miente porque es ignorante. Y de esto hay mucho. Pero oiga, los que tienen las cifras del poder saben las consecuencias de lo que está ocurriendo. No se puede negar. Y es ahí donde yo creo que es un momento en que la gente tiene que moverse. Y yo ahí sí que enfatizo, es fundamental que la gente pierda esa pasividad, porque creo que la gente normal y corriente ya sabe que esto no funciona. Pero tiene el enemigo peor que tienen las fuerzas progresistas es el sentido fatalismo de que no se puede hacer nada. Ese es el peor enemigo que hay en este país. Y les garantizo que sí que pueden, que sí que pueden. La evidencia es enorme. Miren ustedes, en Cataluña 1,5 millones de gente salió a la calle y independientemente de que estén de acuerdo o en desacuerdo, tienen que estar de acuerdo que ha tenido un impacto tremendo. Miren ustedes, hace 2 meses o 1 mes en Madrid, ustedes no lo han leído porque la prensa no les informó correctamente, pero 1,5 millones de personas se reunieron en Madrid de todas partes de España. Seguro también de Navarra, en las marchas de la dignidad. El New York Times, 1,5 millones. El País, 45.000 personas. España se mueve. O sea que en ese aspecto, no se lo decía en broma. Si ustedes en una tertulia
que son gente que hablan de todo y conocen nada, es importante que les llamen por teléfono. Ocurrió conmigo. En un programa de radio, yo estoy vetado en los mayores medios de comunicación en Cataluña, pero en una excepción va y el periodista, yo le critico abiertamente, le digo, usted no sabe lo que está hablando, y el señor se me ofendió mucho y me insultó. Y recibió Cataluña Radio, en un término de 3 horas, 4.000 llamadas, que les forzó a disculparse, no a mí, que tenía que haberlo hecho, pero al público por haberse comportado de esta manera. Créanme, si se mueven, pueden mover montañas, se lo garantizo. Y la historia de ese país lo muestra. Si a mí en el año, perdone que llegue a este nivel de detalle, pero yo he vivido en el exilio muchos años. Y cuando vuelvo, estoy de catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona y luego en la Pompeu Fabra. Y cuando me integro en la Pompeu Fabra, los colegas, que les tengo gran cariño y viceversa, me ponen a mí mi despacho en el despacho del general, porque la Pompeu Fabra está en lo que era un cuartel militar, donde yo en los años 50, que estaba en la lista negra, me habían ido a aquel cuartel que era los que los castigados íbamos. Fíjense el simbolismo. En el año, ya hace 20 años, vuelvo yo y mis colegas me ponen en el despacho del general. Bueno, una tercera parte, era tan grande que tuvieron que dividirlo. O sea, y me ponen a mí en el despacho del general. Yo no lloré porque ya no sé cómo se llora, pero en fin, era muy emotivo. Y entonces yo lo digo siempre a los estudiantes, mirad, si a mí me dan 50, me dicen que dentro de tal acabaré en el general, creed que estáis locos. Pero creedme, si la gente se mueve, puede derrumbar montañas. Y la dictadura, el dictador murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. Sin movilizaciones lideradas por el movimiento obrero, la dictadura no habría caído. Pues miren ustedes, eso también puede caer. Se lo garantizo yo. Bueno, y con ello muchas gracias. Sí. ¿O quiere más? ¿Quiere más preguntas? Sí. Si a él no le importa, aún tenemos un poco más de tiempo para explotarle, ya que le hemos traído hasta aquí. ¿Alguna mano más? Vale, pues entonces primero esta, luego esta y luego aquella. Sí, bueno, muchas gracias por la exposición. Yo lo que quería comentarle es si esta exposición la va usted a colgar en su página web. Soy yo que no se lo agradecería o de alguna manera poderla obtener, porque además de lo interesante que ha resultado, he visto que había alguna parte del tema que no hemos podido tocar. Y bueno, por aquello de divulgarlo, porque sí que, a pesar de que he tomado notas, desde luego, si lo pudiera obtener, si nos lo pudiera facilitar de alguna manera, sería mucho mejor. Sí, ya están. O sea, estos datos están en mi blog. Tienen que mirarlo y en las conferencias, en algunas de las conferencias me han registrado y está ahí. O sea, todos estos datos están en mi blog, que lo tenéis aquí en la diapositiva. Yo les rogaría, ya sé que se puede interpretar como una nota de inmodestia, pero créanme, a mi edad ya esas cosas ya no me afectan tanto. Pero sí yo les rogaría que por favor que distribuyeran el blog para que la gente se informe. Créanme que yo soy muy poco retórico. La influencia anglosajona me ha contaminado. Soy un hombre de datos. Pero es que necesitan ustedes en la vida cotidiana esos datos para poder rebatir lo que les llega de arriba, que tiene como función la persuasión y no la información. Yo les ruego que lo hagan por el país. Ya sé que se nota de una inmodestia tremenda, pero a esa edad ya no me afecta el ego. ¿De acuerdo? Siguiente. Hola, yo también quería agradecerle la visita y aunque le sigo en el blog, siempre es una gozada oírselo en persona también decir que queda bastante claro. Yo tengo dos preguntas muy cortitas. En la exposición ha planteado que el gasto social en España es de un 74% del gasto social de un país como Suecia. Y a mí me gustaría saber si ese dato se refiere exclusivamente al gasto social o a la totalidad del gasto público.
Porque si hablamos de la totalidad del gasto público, aquí estamos hablando de trenes de alta velocidad, de circuitos de velocidad que traen pérdidas, de canales, de trenes de alta velocidad con 80 kilómetros que no se conectan con nadie, ¿no? En el caso de Navarra, yo creo que si hablamos de, si el 74% se refiere a gasto público, la realidad es que el gasto social va a ser aún menor, o el porcentaje de gasto social va a ser aún menor, porque gran parte de las inversiones que nos están lastrando, y hablamos también del rescate a la banca, no son gasto social. Y luego también me gustaría otra un poco más filosófica, si se puede continuar hablando de guerras de unos países contra otros. Ha salido mencionado el término de los PIGS y poniendo por cuestión a Alemania, pero llegan muchos datos de Alemania, de la propia Francia con las últimas políticas de Hollande, donde las clases populares alemanas y francesas también están pagando gran parte de la crisis. Y a veces me da la sensación de que nos erigimos en somos las víctimas de una crisis, y los franceses y los alemanes, y pienso, joder, yo no sé si son los franceses o los alemanes, o realmente en este mundo globalizado la clase capital o la gente de la clase capital realmente lo que ha hecho ha sido una gran batalla contra la clase trabajadora que de momento no estamos sabiendo enfrentar. Vale. Un par más. Sí. Sí, yo quería preguntarle respecto a la situación que había en el mundo en la época del New Deal, ¿no? Y la que hubo posteriormente a la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall. Los países emergentes en aquel momento no existían. La división entre el mundo que producía las manufacturas y aquel otro que proveía de materias primas, fuente de energía, ha cambiado, básicamente. ¿Eso lo tiene en cuenta usted a la hora de plantear estas alternativas? Y, en segundo lugar, también me gustaría saber su opinión respecto a algo que indudablemente constituye un gran logro de nuestra sociedad, como es el incremento de la esperanza de vida. El envejecimiento es una realidad que afecta a los países más desarrollados, pero que, aunque resulte difícil conocerlo, bueno, por lo menos que se tenga conciencia de ello, está sucediendo en todo el mundo. La reducción de la fecundidad es un hecho a nivel mundial, con distintas fases, pero la tendencia es hacia ello, y por lo tanto el incremento del envejecimiento y, por ejemplo, en el caso de Asia, la desestructuración entre lo que sería una división por sexos, digamos, espontánea, y la que se ha producido como consecuencia, pues, de políticas o bien establecidas o bien, voluntariamente o de un modo forzado. Se habla de alrededor de 100 millones menos de mujeres en Asia de las que habría, por ejemplo, si ese porcentaje de 42% mujeres, 52% de hombres que se produce de un modo natural, digamos. ¿Había una última por ahí? Pues son dos más. Sí. Yo quería saber si existe alguna alternativa para que, ya que el Banco Central Europeo no puede financiar a los diferentes estados mediante la compra de deuda pública, pues si podrían estos estados acudir a otro tipo de financiación que fuera más favorable para ellos y para nosotros, en definitiva. Allí atrás, la última. Otra de las frases del 15M que a mí me parecía interesante era: no somos ni de izquierdas ni de derechas, somos los de abajo y vamos a por los de arriba. Claro que entre los de abajo y los de arriba estaba la policía y eso complicaba la cosa. Pero según en los términos que usted se ha referido bastante a las izquierdas, a las derechas, a las ultraderechas, según la situación y las que nos ha planteado, ¿dónde situaría en estos momentos a la izquierda española, europea y a la derecha?
Bueno, tantas preguntas y tan buenas que igual me tendrán que invitar de nuevo para estar aquí otra charla. Mire, pasando por acá, cuando digo 1 de cada 4 me estoy refiriendo a personas adultas, no porcentajes del PIB. O sea que cuando en ese aspecto 1 de cada 4 adultos, o sea que en ese aspecto, si en lugar de 1 de cada 10 en España tuviéramos 1 de cada 4, tendríamos 6 millones más puestos de trabajo. Entonces, lo que estoy diciendo es que no solo el gasto público como porcentaje del PIB es bajo, sino que el porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público es bajo. Pero es que tiene que darse cuenta que el 80% del empleo público está en los servicios públicos del Estado de Bienestar. No sé si me he explicado bien. O sea que desde ese punto de vista, la pobreza del Estado se refleja no solo en cuanto a las transferencias, que también, sino también en el empleo público. O sea que el argumento de que el sector público, el Estado de Bienestar es el capítulo más grande y con mucho del sector público. Entonces, decir que el sector público esté sobredimensionado no tiene ninguna credibilidad científica, los datos no lo muestran. Esto sería distinto a las regulaciones del sector público, en el sentido de que una de las quejas del mundo empresarial es que excesiva normativa, rigidez burocrática, etcétera, etcétera. Esto, en términos comparativos, podría tener cierta credibilidad, acentúo de cierta credibilidad, pero no tiene nada que ver con el tamaño del sector público propiamente dicho, ¿eh? O sea que esto es importante. Segundo, me alegra saber que sigue mi blog, pero sígalo incluso más a diario, porque lo aclara muchas veces. Lo que usted dice, estoy totalmente de acuerdo. No es Alemania versus el resto, porque hay clases sociales dentro de Alemania y la clase trabajadora alemana es una de las primeras víctimas de las políticas de la señora Merkel. Esto lo he escrito y varias veces, ¿eh? O sea que en ese aspecto en Alemania hubo un debate muy interesante en el que había, por un lado, el señor Oskar Lafontaine, que era el ministro de Economía del Chancellor Schröder, y que creía que la manera de estimular la economía era a través de estimular la demanda doméstica. Y cuando decimos demanda doméstica, es decir, a través del incremento salarial. Esto era Oskar Lafontaine. Schröder, en cambio, como el señor Rajoy, como el señor Zapatero antes, como el señor Mas, creen que la manera de salir del agujero es estimulando las exportaciones. El señor Schröder daba gran hincapié a las exportaciones. He escrito tanto sobre este tema, pero en fin, les animo a que continúen leyéndome, porque no puede un país salir del agujero en que se encuentra a través de las exportaciones. La evidencia es tremenda en cuanto a este medio. Entre otras cosas, el sector exportador en España representa entre un 20 y un 30%, lo cual quiere decir que el 70% no es exportador. Entonces, desde el punto de vista, incluso bajar los salarios para que aumente la exportación del sector exportador es un argumento que no es creíble. Oiga, el sector exportador es solo el 30%, porque ellos quieren bajar los salarios del otro 80% cuando no está en la actividad exportadora. Es que ni tiene coherencia en su discurso, ¿me explico? O sea, que desde el punto de vista, es que sepan ustedes que muchas de las cosas que se dicen en el conocimiento económico es de una frivolidad tremenda y se dice con toda arrogancia como ciencias económicas. Desde el punto de vista, hay que darse cuenta de que esas exportaciones, claro, favorecían mucho al capital financiero, además de las industrias exportadoras. ¿Por qué al capital financiero? Porque acumulaba muchos euros. El problema para Europa es que el sector exportador ha acumulado muchos euros. ¿Y qué ha hecho Alemania con estos euros? Los exportaba, entre otros lugares, aquí en España, en la especulación inmobiliaria, en lugar de aumentar los salarios de los trabajadores alemanes, que hubiera beneficiado a toda Europa, incrementando la demanda alemana, que hubiera sido el motor del resurgimiento de la economía europea. ¿Me explico? Esto lo he escrito claramente. O sea que estoy totalmente de acuerdo. El conflicto no es entre naciones, es entre clases sociales.
con una alianza de clases de las élites gobernantes. Lo he dicho, puede que no me lo expresara suficientemente claro, pero hay una clara alianza de clases entre los grupos dominantes de la economía española y los grupos dominantes de la economía alemana. Lo que no hay todavía una establecida alianza entre las clases dominadas. Ese es el problema que hay, ¿me explico? Pero usted lleva toda la razón. Lo cual me recuerda que no le he contestado la pregunta sobre el capital. Hay el famoso libro seguro de Piketty, que ya todo el mundo se ha leído, y que es un buen libro, pero luego le hace mi crítica en el blog del libro de Piketty. Me estoy refiriendo a un libro de Piketty, el famoso, que tiene cosas muy interesantes, pero también algunos problemas graves. Pero ahí en la definición de él de capital, ¿qué es lo que se define por capital? Pero ya concretamente en esa situación, yo creo que lo que hay que analizar es la categoría contable de aquellos bienes que crean renta. Y es ahí que dentro de la categoría capital, la categoría de autónomos es una categoría que, aunque es muy extendida en España más que en el resto de Europa, todavía es muy minoritaria dentro del gran capital. En realidad, sepan ustedes que esa imagen de que la banca pues refleja pues, los ahorros que usted pueda tener de 80.000 euros en la banca, esto es peccata minuta. O sea, el gran capital del capital financiero español está muy concentrado. O sea que en ese aspecto, lo digo porque la banca le quiere a usted hacer creer que está defendiendo sus intereses. Eso no se lo crea nunca. Nunca se crea que la banca está defendiendo sus intereses. Es lo que siempre utiliza. No, es que siempre, pues, no, oiga, usted mire de dónde viene el dinero de la banca y no viene de sus ahorros de 80.000. Esto es fundamental. Léanse, me van a creer que soy aquí un salesman vendiendo mis productos, pero bien, léanse mi libro Los amos del mundo y verán que tiene muy poco que ver con sus ahorros. En realidad, hoy la banca no está haciendo su función social. Su función social es defender sus ahorros y luego proveer crédito. Pero hoy no está haciendo ni una cosa ni la otra. O sea, hoy no tiene legitimidad que haya una banca. Lo cual me lleva a la otra respuesta. El hecho de que el Banco Central no sea un Banco Central europeo es por razones políticas. O sea que este banco podría ser un Banco Central. Pero es que lo que es interesante es que incluso en la situación actual, el Estado español y la Generalitat de Cataluña podrían establecer agencias de crédito que podrían conseguir dinero del Banco Central Europeo al mismo bajo interés que lo consigue la banca privada. Es que la situación es peor. En España hay una cosa que se llama el ICO, que es la agencia de crédito. Pues miren ustedes, el ICO podría aumentar mucho más y la Generalitat podría crear un ICO catalán. ¿Y por qué no lo hace? Porque la Caixa es enormemente poderosa en Cataluña y la banca es enormemente poderosa. Es que sepan ustedes, ya me encuentro un poco incómodo porque se van a creer que yo le tengo una manía especial a la banca, pero es que es la realidad. La banca en este país es enormemente poderosa, pero es que siempre lo ha sido. Es que siempre lo ha sido. O sea que es ahí, desde el punto de vista, es escandaloso lo que está ocurriendo en este país. La banca hoy no está haciendo su función social, que es la de garantizar sus ahorros y la de ofrecer crédito. Ninguna de las dos funciones. Entonces, ¿para qué joroba hay y por qué se la rescata? Es que tienen que darse cuenta que la cantidad de dinero que se ha dado a la banca para ayudarla, se podría haber creado una banca pública que nos habría garantizado la existencia de crédito. Pero esto lo ha dicho, en fin, no lo ha dicho solo Navarro, lo ha dicho Stiglitz, lo ha dicho muchísima gente. Les garantizo yo que es que si saben la realidad, saldrían a la calle. Y es que espero que lo hagan, porque es que es indignante lo que está pasando. Bueno, otro punto en cuanto al tema demográfico. Mire usted, mi visión es que no hay ningún problema en cuanto a que la gente viva más años. Pero hay que también tener en cuenta, seguro que ustedes lo tienen,
de cómo se calcula la esperanza de vida, porque a mí me intranquiliza lo que he oído en algunos, incluso en boca de algunos ministros. ¿Cómo se calcula la esperanza de vida? Porque se dice, es que la esperanza de vida ha aumentado 6 años en 20 años o lo que fuera. Vamos a ver. Supongamos que Navarra tuviera 2 ciudadanos. Uno, la señora García, que muere a los 80 años. Y otro, Pepito, que muere al día siguiente de nacer. 80 y 0. ¿Cuál es la esperanza de vida promedio de Navarra? 80 más 0, 80. Dividido por 2, 40 años. Bien. Vamos a otra parte de España. 2 ciudadanos. Uno continúa muriéndose a los 80 años, la señora Martínez. Y otro, un joven que en lugar de morirse al día siguiente de nacer, vive 20 años. ¿Cuál es la esperanza de vida promedio de este nuevo país? 80 más 20, 100, dividido por 2, 50. Ajá, este otro país, la esperanza de vida es 50 y otro es 40. Viven 10 años más. Pero no quiere decir que la señora García vive, o la señora Martínez vive 10 años más. ¿Me va siguiendo? Lo que ha ocurrido es que la mortalidad infantil ha bajado mucho. ¿Me he explicado bien o no? Veo que mucha gente no mueve la cabeza. Bueno, yo ya no les puedo explicar mejor. ¿Qué ha pasado en Europa? Pues que la gente joven, los infantes, se mueren mucho menos. Pero no quiere decir que los ancianos vivan mucho más. Viven más. Y hay que alegrarse de ello. Pero no tanto como algunos ministros de Economía están diciendo. Es que se ha llegado a un nivel en el que un ministro de Economía de un gobierno japonés lo dijo, tuvo que dimitir, pero dijo que el deber patriótico de un anciano era morirse. Hombre, esto los neoliberales lo piensan, pero no se atreven a decirlo. Oiga, vamos a ver, es estupendo que la gente pueda vivir más. ¿Cuál es el problema? Es que no tendremos suficiente gente joven para sostenerlos. Bueno, mire usted, estamos exportando a jóvenes. Este no es el problema. Pero es que aunque supongamos que no exportábamos jóvenes, y siempre se hace lo mismo. Pues mire usted, profesor Navarro, antes necesitábamos 3 trabajadores para sostener un pensionista. Y ahora vamos a tener solo un trabajador por pensionista. Esto no puede ser. Miren ustedes, España, hace 40 años, el 30% de la población trabajaba en el campo. Hoy, un 3%. 3% produce más alimento que el 30% de españoles hace 40 o 50 años. Hubiera sido absurdo que cuando la gente dejaba el campo, algún economista había dicho, oiga, que España se morirá de hambre porque no tendrá trabajadores en el campo. Es que no tenía en cuenta la productividad. La productividad ha aumentado enormemente. ¿Me explico? Pero es que esto es lo que ocurre. O sea, dentro de 50 años un trabajador producirá para alimentar a 2 pensionistas. ¿Me explico? Esto constantemente se producen ese tipo de argumentos. Y la vez es que es insostenible. ¿Pero qué es insostenible? Lo que cuenta es la riqueza del país. Incluso, mire usted, no tiene por qué estar todo dependiente de los impuestos sobre el trabajo. ¿Por qué no carga usted impuestos sobre capital? Para sostener lo que la sociedad decida. En ese aspecto, el punto clave es la riqueza del país. Y la riqueza va aumentando. Es cuando el señor Draghi dice, es que no podemos sostener. Oiga, pero la riqueza ha aumentado muchísimo en España. Fíjense ustedes, si leen el informe llamado de expertos que nombró el señor Rajoy sobre las pensiones, es que ya la osadía que se llega por parte del poder y la arrogancia es abrumadora. Los famosos expertos son, la mayoría de ellos, trabajando para las compañías de seguros. Bien. Dicen, comienzan ya, la primera frase, dicen que hoy la gente vive 10 años más que no a principios del siglo XX. A principios del siglo XX. Y lo encuentra una cosa alarmante. Oiga, ¿cuántas veces el Producto Interno Bruto de España ha crecido desde principios del siglo XX? 40 veces.
¿Usted cree que un país que es 40 veces más rico no puede sostener unas pensiones 10 años más? Es que debía caerle la cara de vergüenza. ¿Me explico? O sea que, créanme que no hay ningún problema en cuanto a las pensiones. Léanse mi libro que se llama No dejes que te roben las pensiones y léanlo. En cuanto a la fertilidad, mire usted, la fertilidad en Suecia es 1.8, España es 1.2. Y el argumento que siempre ha dado es que, claro, el hecho de que las fuerzas conservadoras, por lo general, dicen, no, es que si la mujer deja su casa, va a dejar de cuidarse de la familia y el hecho de que dejen su casa y van a trabajar es la causa de que la fertilidad baje. Usted ha escuchado ese argumento miles de veces, desde obispos a catedráticos. Mire usted, es que los valores familiares se están diluyendo porque la mujer deja de estar en casa, se integra al mercado de trabajo y la fertilidad baja. Oiga, ¿y por qué en Suecia, que hay más gente en el mercado de trabajo, la fertilidad es más grande? Mira que es obvio. ¿Por qué? Pues mire usted, si usted va a Suecia, usted verá que hay toda una infraestructura de servicios que facilita que aquella mujer pueda compaginar su proyecto profesional con sus responsabilidades familiares. Unas escuelas de infancia de 8 a 8, en una enorme calidad, unos servicios domiciliarios de una enorme calidad que ayuda a aquella familia y, muy importante, el hombre se socializa para que se le sienta corresponsable de las labores familiares. En Suecia, 26 horas a la semana la mujer trabaja en áreas familiares. El hombre, 22. España, 46 y 8. Ya sabe quién hace qué. ¿Se da cuenta? O sea, que desde el punto de vista, no es que es el trabajo, es que la mujer española es la que sostiene las enormes deficiencias del estado de bienestar. Se le tendría que hacer un monumento a la mujer española, porque es la que sostiene, pero a un coste elevadísimo. La mujer española tiene 3 veces más enfermedades debidas al estrés que el hombre, que no es broma. O sea que la mujer en España está sobrecargada, cuida de los infantes, de los jóvenes que viven en casa hasta como promedio 32 años, cuidan de los esposos compañeros, cuidan de los ancianos y el 52% trabaja en el mercado de trabajo. Oiga, esto es tremendo, Eso es tremendo. Y mientras las fuerzas conservadoras se presentan como las grandes defensoras de la familia. Es que tienen narices, Aquí se hace un monumento y cuando decimos familia quiere decir mujer. En España la gran caballerosidad del varón, ponen a la mujer en el pedestal y luego la crucifican. Las ayudas a las familias son las más bajas de Europa. ¿Me explico? La hipocresía del sistema es tremendo, tremendo. Entonces yo les exijo a ustedes que denuncien públicamente. Son ustedes hipócritas, como definirse como patriotas. Es otra cosa que a mí me indigna. Patriotas. Si ustedes han vendido este país, las derechas de este país, que se presenten los Aznar, los grandes patriotas, corruptos además que son. Pero ¿cómo pueden ustedes tener la osadía de definirse como patriotas? Si ustedes han vendido este país para sus propios medios, para sus propios beneficios. Bien, en cuanto a izquierdas o derechas, mire usted, de nuevo le hace el artículo de ayer, creo, que se llamaba La definición del conflicto de clases. Léaselo. De ahí la tesis que estoy sosteniendo es que no es que las clases sociales desaparezcan en absoluto, objetivamente están ahí. Lo que ocurre es que las posibilidades de alianza son enormes. ¿Por qué? El conflicto de clases, la manera más atenuada de decir lucha de clases, esa lucha de clases continúa existiendo, pero es ya redefinida. ¿Cómo? Porque hoy la concentración de la riqueza ha llegado a tal nivel en el que ya es ese 1%, creo además que es incluso más bajo, que tiene un enorme poder económico
Y cuando digo eso, quiero decir también poder político y mediático. Por ejemplo, la banca. Ustedes ven muy pocos artículos escritos en los medios críticos de la banca, porque la mayoría de medios están endeudados. Pero es que la mayoría de partidos políticos están también endeudados. Yo tuve problemas, el libro este de Hay alternativas, tuve problemas porque lo iba a publicar la editorial, creo que se llama Aguilar, muy próxima al País. Y se lo habían aceptado para publicar. Y de pronto vemos que no lo van a publicar. Y siempre tenemos gente de la casa que confidencialmente nos dice ¿por qué? Pues porque están renegociando con el Banco Santander la renegociación de la deuda y estaban incómodos de, ¡pum!, saldría en mi libro, nuestro libro poniendo verde a la banca. Y tuvimos que sacarla y publicarla y ponerla y se convirtió en los bestsellers en el País. ¿Me explico? Créanme que la banca tiene un poder brutal. Entonces, es ahí, esa banca, la gran patronal, se les conoce por nombre, o sea, es nada, es la gran patronal y tiene un enorme poder. Y es ahí que ese poder afecta a todos los demás. Entonces, la clase trabajadora continúa existiendo, la clase media continúa existiendo, pero fíjese que esa clase media, hay una parte de renta alta que juega un papel clave para sostener la reproducción de aquel sistema. Por ejemplo, los grandes gurús mediáticos no son parte del 1%, pero sí de ese 9% que trabaja para este 1%. ¿Me explico bien? Pero luego hay el 80% que es clase de trabajo y clase mediana, de renta mediana y baja. Y que tienen mucho en común, porque hoy el médico, hay las grandes primadonas que hacen millones. Pero la mayoría de médicos que trabaja, o la maestra o la enfermera, son profesionales, muchos de ellos universitarios, pero que están perdiendo no solo capacidad adquisitiva, pero sus condiciones de trabajo se están proletarianizando. ¿Me explico? Lo que hemos visto es la proletarianización de los profesionales en puestos que requieren una formación universitaria. Y es ahí la norma, en realidad, esos movimientos, como Podemos, que yo aplaudo que aparezca, tiene una alianza de clase de trabajo y clase profesional harta de este sistema. ¿Me explico? Y si hay otras sensibilidades políticas en la sala, que no se me ofendan, todas las izquierdas están en esa... Pero sí que es un fenómeno interesante, pero que en Estados Unidos lo hemos visto también con Occupy Wall Street. O sea, los profesionales se encuentran cada vez más en situaciones que no tienen poder. Y esa falta de poder es lo que comparten con la clase trabajadora que nunca ha tenido poder. La clase media tenía en un momento la ilusión que tenía poder. La está perdiendo. Y es ahí la enorme potencial de esas alianzas, que entonces somos los de abajo, el 80%, en contra de los de arriba. Y no es izquierda o derecha, es que el potencial de la izquierda es enorme, pero tiene que adaptarse tanto en su narrativa como en su análisis en cuanto a captar a ese que no se define de izquierda, pero objetivamente también está en contra de ese 10% que manda en este país. No sé si me he explicado bien. ¿Quieren algo más? Yo creo que ya vamos a dejar de explotarle. Bueno, no, es que mi esposa, que es sueca, por cierto, me está indicando que es que tenemos que comer, que hoy todavía no hemos comido. Bueno, eso han tenido bueno, miles de gracias. Un viaje azaroso, porque ha habido huelga de controladores y al final han tenido que coger el tren y encima está sin comer. Entonces, agradecerle, bueno, pues muy profundamente el que haya venido, porque ha cumplido desde luego todas las expectativas de la organización. Agradeceros también a todas las personas asistentes, porque bueno, hemos contabilizado 200 personas inscritas y pues para nosotros es un placer, ¿no?, que hayáis estado aquí escuchando al profesor Navarro y también que hayáis participado en las preguntas. Solo recordaros que mañana a las 9 de la mañana seguimos con el curso. Muchísimas gracias.